Un muy buen día, que el Señor me los bendiga. Vamos a abrir en este día nuestra Biblia en Hebreos 4, versículo 3. Y dice así: pero lo que hemos creído, entramos en el reposo, de manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Es interesante saber, sabemos cómo se llama el título de esta enseñanza que le hemos puesto antes y después de la creación. Muchas veces nosotros hablamos a la natural y solo sabemos que estamos aquí. Pero la Biblia nos enseña que estuvimos en otro lugar antes de estar aquí. Pero allá, en ese cielo, en esa creación, hubo una revelación. Sí, hubo una revelación. Porque dice la Escritura aquí, es clara, que sus obras estaban acabadas. Cuando se estaba fundando la tierra, sus obras se habían acabado. Y nosotros sabemos por qué. Muchos fueron contaminados, otros no. Otros, Dios dice que los separó desde que estábamos dentro de Cristo, muchos. Es más, hermano, en esto hay que tener un sumo cuidado. Yo puedo estar hablando así y muchos sentirnos seguros de que yo soy uno de esos. Pero es que el tiempo está pasando, hermano. Y nosotros todavía continuamos aquí, siendo probados y tentando, porque aunque nosotros sintamos cansancio, nosotros descansamos, pero el enemigo no descansa. Él siempre va a estar atacando. Y es por eso es que nosotros tenemos que estar continuamente en una relación con Dios, en una intimidad con Dios. Esa intimidad quiere decir los secretos más ocultos que puedan tener Él para poder conocer quién es nuestro Dios, quién es nuestro Padre. Porque Él no solamente se presenta como un Dios ante nosotros. Él se presenta como Padre. Y cuando somos padres, cuando Él decide, cuando dice en Juan 1:12, dice: y a todos los que le recibieron, le dio autoridad, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Estamos en un proceso, le digo, y ese proceso tiene que acabar, tiene que terminarse un día. Solo hay que perseverar, y para eso nosotros incluso muchas veces tenemos que dejar las cosas de este mundo. Y muchas veces, aunque nos duela a nosotros separarnos muchas veces de nuestra propia familia, porque empiezan a ser piedras de tropiezo para muchos de los siervos de Dios. Muchas veces no peleamos con ellos. Ellos son los que pelean con nosotros. Ellos son los que nos aborrecen en sí. Pero dice Cristo a través de la Escritura: no te preocupes, si ustedes son aborrecidos, recuerda una cosa, que a mí me aborrecieron primero. Y como al maestro lo aborrecieron, es natural que sabía, que tenía la esencia del Evangelio, tenía la esencia de la verdad de Dios, lo aborrece. Y a nosotros, ¿qué nos toca? Mucho más, hermano. Lo que nos toca es luchar, salir adelante, perseverar. Así que mientras el mundo se estaba creando, hubo una revelación allá arriba. Ahora, bien, hermano, la Biblia está hablando aquí en Hebreo de cuando salieron de Egipto. Todo y cada uno de esos hombres que salieron, mujeres y niños salieron. Entre ellos no solamente salieron hebreos, sino que salieron gente de diferentes nacionalidades. Salieron de Egipto. Pero muchos de ellos renegaron de todo. Mira, a pesar de estar viendo todas las grandezas de Dios, miró las plagas. Fueron testigos de la plaga que le pasó al faraón. Cómo atacó al faraón y cómo todos los primogénitos de todo y cada uno de los miembros de este pueblo, de esta nación, morían. Hasta los primogénitos de los animales morían. Y no se dieron cuenta. O sea, yo desde ahí soy agradecido.
No se dieron cuenta que sus hijos, sus primogénitos, no fueron tocados. Se le abrió el mar rojo y no le y ellos pasaron. Y mientras los que lo seguían no pudieron salir de ahí, Dios vuelve el mar a su normalidad y ahoga a todos los que los perseguían. Oiga, se quejaron tanto a pesar de Dios lo complació en lo que le pedía. Renegaban de su vida, dicen que hubiesen preferido haber muerto en Egipto que haber salido de allá y venir a morir en el desierto. Dios escucha sus quejas, muchas de estas directamente contra Moisés y Aarón. Después contra el mismo Dios. Era un pueblo inconforme, hermano. Y renegaban hasta el último. Tal es el caso que muchos de ellos, la mayoría. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que ser una nueva criatura. Solo entraron los niños que salieron con ellos, o los jóvenes de 20 años para abajo, pero de ahí toda esa generación murió. Gente nueva que tuvo que ser de nuevo bautizado. Quiero que sepa que cuando Israel pasa el mar rojo, fue el bautismo que se le dio a ellos. Y cuando ellos vuelven a querer pasar el río Jordán, otra vez son bautizados ahí. Porque era una generación nueva, con diferente mentalidad. Dios tuvo que acabar con la mentalidad de esta gente, con esas costumbres que traía, que se la estaban inculcando incluso a sus hijos. Pero ¿por qué dice que pasó eso? Y Hebreos 4 dice aquí: aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo, ellos obraron arriba, Dios dándole otra oportunidad aquí abajo. Y en la actualidad pasa lo mismo. Mira lo que dice en Judas, en la carta de Judas 4, dice lo siguiente. Del 3 al 4 vamos a leer. Amado, por la gran solicitud que... está bien Judas. Amado, por la gran solicitud que tenía de escribirlo acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlo y exhortaros que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Fíjense, a los santos. A veces no, sé detallista, a los santos dicen. Los santos están aquí en la tierra, están vivos. El 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios el único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, hermano, cuando tú lees toda la carta de Judas, del 3 al 16, está hablando de la misma situación de Corintios, de Hebreos, de la carta del Hebreo que estamos hablando de lo mismo. Tú la vas a leer y está hablando de lo mismo, que dice que lo mismo que pasó con los israelitas cuando salieron de Egipto, lo mismo está aconteciendo en estos días. Y que han entrado hombres impíos, hombres que ya estaban para esta condenación. ¿Y qué nos pide? ¿Qué nos recomienda Judas? Que peleemos, que luchemos, que contendamos ardientemente por la fe, para que la fe de aquellos hombres de Dios, aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios, no mengue. Si algo tiene que menguar de aquellos cristianos que tienen la fe de Cristo, es la situación, la relación que tienen con el mundo. Para que Cristo empiece a obrar en nosotros, el mismo Juan el Bautista dice: es necesario para que yo mengue, para que Él crezca. Y tú en tu vida no puedes permitir que crezcan cosas que no son de Dios, cosas del mundo. Quien tiene que crecer en tu vida es Cristo. Sé detallista, dice a los santos. Mucha gente le digo: yo soy santo. ¡Oh, qué pasa! ¿Quién te has creído tú? Estamos en el camino de la santidad.
¿Por qué? Porque buscamos la naturaleza de Dios en nuestra vida. Porque tenemos el ADN de Dios a través de Cristo, la sangre de Cristo. Es que a veces no hemos entendido cuando dice la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, nos limpia de toda información genética ancestral que hemos traído desde Adán hasta el tiempo que venimos. Él te va limpiando, la sangre de Cristo, de toda información. Porque Él es del linaje de Dios. Pero a veces nosotros nos cuesta mucho. Por eso esa palabra santo, y hay muchas otras palabras que la gente dice, no, ¿cómo es posible? Nosotros somos solo somos discípulos, somos siervos. Y muchas veces van más allá. Dice, somos siervos inútiles. Inútil será usted. Porque si Dios si por algo me llamó es porque algo útil vio en mí. O vio que soy útil. O vio que me iba a preparar para ser útil. Pero algo vio en mí. Usted no se puede estar declarando siervo inútil, porque si es inútil, usted está pasando su tiempo. Lastimosamente, así hay unas congregaciones que dicen y tienen y llevan ese versículo bíblico al pie de la letra cuando no saben lo que Dios efectivamente quiere decir. Porque si es un siervo inútil, entonces ¿por qué le dice a aquel que le da los talentos, los 5, los 2 y el 1, le dice, buen siervo amado y fiel? Si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te está diciendo lo que es útil. Pero muchos dicen, soy inútil. No. Si eres inútil, eres como aquel hombre que dice, yo solamente sé que no sé nada. Imagínate. Ese es un inútil. Somos útiles para Dios. Aunque a veces es inútil, muchas veces predicarle la palabra a mucha gente que se le ha hablado 1, 2, 3, 4, 5, 6 y muchas veces. Y continúa ahí. Y uno dice, ya es inútil hablarle. Ya como que uno lo ve y ya los deja muchas veces. Que Dios tenga misericordia de él. Señor, yo ya cumplí. Muchas veces nos toca dar el evangelio y muchos no lo reciben. Nos votan. Y no amablemente, groseramente. Y ahí donde tengo que yo coger mi zapato y sacudirme el polvo del zapato. Y aquella bendición que iba a ser para él o para ellos, viene para mí. Y esta es la bendición que Dios me ha dado por tantos que rechazaron el evangelio. Es que para mí es la bendición. El que Dios cada día me dé más entendimiento, me abra el entendimiento. Eso es mejor que tener una buena casa, hermano. Buenos carros, un avión. Para mí mejor es esto. El que Dios me abra el entendimiento para que muchos de los que no tienen abierto el entendimiento, sea abierto el entendimiento. Donde Dios me utilice como instrumento de Él para beneficio tuyo. No soy inútil. Y tú sácate, porque ya hemos hablado del siervo inútil y sabemos quién es un siervo inútil verdaderamente. Aunque en pocas palabras lo dije ahorita. Y Dios quiere que nosotros salgamos adelante, que continuemos adelante, que no nos rindamos. Contendamos por la fe, luchemos por la fe, hermano. Hacerle entender a la gente que somos hijos de Dios. Que somos de su propia naturaleza, que salimos de Él. Tienes que andar peleando. Por eso te dice, pelea por la fe. Y no es la fe que las iglesias tradicionales andan diciendo de la prosperidad, del mucho que tener cosas grandes. No, es la fe en Cristo. De las cosas grandes y ocultas. La que tú no entiendes y que tal vez me estés diciendo, si llegas a escuchar esto, ese está loco, está mal. Eso es fe, hermano. Y yo creo en algo que no veo, que no siento, que no oigo, pero sé que está ahí. Y los ángeles que están allá arriba también les pasa lo mismo. Porque ellos tienen que saber que allá arriba, donde está más arriba de donde ellos están, hay un Dios increado. Donde no hay nada, donde todo desaparece, pero que hay vida.
La misma situación está pasando ellos allá. Pero lo importante es que yo no solamente llego a entender que están los ángeles allá, que sirven allá, que hay seres allá arriba, sino que más allá de ese cielo hay existencia. Así es, hermano. Luchemos por esta fe. Estos hombres han entrado disimuladamente al evangelio. Estos que ya están preparados para la condenación. Y tú tienes que cuidarte de algo. Que dice que niegan al Señor Jesús. Pero dice, ¿cómo es que lo niega si hablan de Él? Lo dan a conocer. Niega porque no habla conforme las escrituras. Porque no obedecen a la palabra. Porque en pocas palabras dan un evangelio diferente. Ese evangelio diferente niega las cosas de Dios y lo niegan a Él. No importa cuánto lo alaben, no importa cuánto le des gracias a Dios. Si el evangelio que te están dando es un camino diferente y estás negándolo a Dios, eso está diciendo las escrituras. Tú puedes ver ahí que son siervos que conocen de Dios, que saben de Dios, gente que entra infiltrados, pero que ya estuvieron arriba y que tal vez sus corazones fueron conquistados por el enemigo allá arriba. Así es, hermano. Caminemos en esta vida que Dios nos da con perseverancia. Sabemos y vemos esta carta de Judas, que está él como preocupado por la situación por la cual está atravesando la iglesia de esos tiempos, cuando todavía los ministros de Dios, los que habían caminado con Cristo, el apóstol Pablo, todavía estaban allí. Todavía caminaban ahí. Todavía él era compañero de los demás apóstoles Judas. Imagínate si en esos tiempos hay una preocupación tan grande. ¿Cuánto más en estos tiempos que vivimos? Cuando ya aparentemente nosotros decimos que toda la Biblia está revelada. Pero lastimosamente para muchos le sigue siendo una parábola. Donde oyen pero no entienden. Y Dios no quiere que sea, las escrituras no quiere que sea una palabra, una parábola en nuestra vida, sino una realidad en nuestra vida. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas 11, 49, del 49 al 51. Y dice así: por esto la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo. Para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí os digo que demandaré de esta generación. Vuelve y habla de muchos siervos de Dios que fueron muertos, pero más enfatiza por estos dos que son parte muy importante. Usted sabe que Abel fue muerto por el padre, y Zacarías entre el altar de Dios fue muerto. Ahora bien, hermano, a veces nosotros vemos solamente la muerte física, que tú tienes que matar a alguien en la muerte física. Pero para Dios basta que tú no quieras saber de alguien para saber que ya lo estás matando, que lo estás odiando, que te estás fastidiando, lo estás aborreciendo. Cuando tú estás haciendo de eso es como que estás liquidando a una persona. Es como que estás cometiendo un crimen delante de Dios. El odio en sí, te quiero decir
que es como un crimen que el hombre comete ante los ojos de Dios. Porque el odio en la vida real, cuando tú le tienes a alguien en el mundo, van y le quitan la vida. Vemos en este mundo que pasa eso, que cuando las personas que son muy malas, cuando alguien les cae mal, cuando alguien no les simpatiza, le tienen odio, van y le quitan la vida. Cuando se hostigan de esa persona, le quitan la vida. Pues acá es diferente. Basta que una persona esté aborreciendo a un siervo de Dios para decir es un principio del crimen. Porque eso es el odio, te lleva al crimen. Y tú te darás cuenta cuando Jesús dice que en el momento que nosotros deseamos a una mujer o a un hombre, ya siendo mujer, nosotros ya adulteramos en nuestro corazón. Ya para Dios, en pocas palabras, cometiste ese adulterio. Por eso cada pensamiento de nosotros es un hecho delante de Dios. Cada pensamiento que tú tienes. Y tú puedes decir no. Por eso dice Dios al mismo tiempo: este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No importa cuánto lo alabes, lo adores. Por eso te estoy diciendo, estos hombres negaban a Dios. Y Judas está hablando de Hebreo 3. De lo que estaba pasando. Es importante de cambiar nuestro estilo de vida. Hoy en día todo el mundo habla del Antiguo, del Nuevo Testamento, pero siguen siendo las mismas personas. No han cambiado. Se sabe muchos, se jactan, no solo saben, sino se jactan mucho de saber la Biblia, es decir, que la tienen la Biblia completa en la cabeza. Pero ¿de qué vale tanto? Mira, puedes tener la Biblia en la cabeza, pero eso no quiere decir que tengas conocimiento. Porque si no lo entiendes, ¿de qué te vale? Y si tienes conocimiento y si sabes efectivamente lo que se dice ahí y no lo haces, no realizas ¿de qué te vale? Desde antes de la fundación del mundo, desde la fundación del mundo, mataron a los profetas, dice. Pero Dios se refiere en estos momentos a este planeta Tierra, lo que pasó con Abel y lo que pasó con Zacarías. Pero dentro, allá arriba, en esos cielos, hubo una revelación también. Recordemos que el Cordero de Dios fue inmolado desde la fundación del mundo. O sea, hubo allá que cuando Cristo estaba saliendo del lugar increado, Él tuvo que pagar un precio, así como tuvo que pagar un precio para que nosotros podamos recibir la vida eterna. Cuando estuvo aquí, pagó un precio para que nosotros podamos disfrutar de esa vida eterna. Así mismo, Él pagó un precio allá arriba. Y tuvo que haber también ataques como los hay hoy en día aquí en la tierra. Porque todo lo que ocurre aquí en la tierra es algo que también sucedió allá arriba. Muchos llegan a decir que todo lo que le acontece hoy en día a Israel es lo que les va a acontecer a la iglesia mañana más tarde. En los movimientos de Israel hay acontecimientos que a la iglesia le está pasando. Pero a los que están despiertos, a los que saben discernir verdaderamente los tiempos, la profecía de Mateo 24 que Jesús dejó dicho, es que tenemos que estar despiertos con los acontecimientos de Mateo 24. Que esa es la que te abre los ojos para saber a qué hora es. A qué hora puede estar llegando. Dios te manda a que te despiertes. A que dejemos de dormir. A que dejemos de ser holgazanes, vagos. Muchas veces muchos caminan en Dios y dicen que están congregándose, hermanos, y ya están muertos espiritualmente. Sí, porque la doctrina te mata. Te saca de comunión con Dios. Esa doctrina cuando no es de Dios te saca de comunión con Dios. Y por eso digo, lastimosamente estos que ya están, por eso le dice el Señor en Apocalipsis, ¿tú crees que estás vivo? Estás muerto.
¿Y quién es el que mata? La doctrina te mata también, te saca. Porque si hay un ministro muerto hablando del evangelio, de un evangelio que ni llegas a conocer, hermano, que ni sabes de él, y te está dando ese evangelio, y tú por temor de Dios tienes que escuchar y hacer todo lo que él te hace, le dice, perdón, solo por temor. Porque yo muchas veces, a pesar de cuando recién entré en el evangelio, yo hice cosas por temor de Dios, y después vengo a reaccionar, no, pues no era así, este me dijo mal, ella estuvo equivocada. Por eso es importante leer la Biblia, hermano. Porque a veces nosotros somos culpables de ser engañados porque somos unos vagos, unos holgazanes. No le damos tiempo al Señor. Y tú dirás, este siervo de Dios es demasiado duro. Más duro es lo que te va a tocar si tú no obedeces, si tú no despiertas. Más duro es lo que te va a tocar porque te vas a ese lugar de tormento donde no te va a sacar ni Dios, ni aunque Dios quiera te va a poder sacar de ahí. Va a ser muy difícil, imposible. Es imposible, no es difícil, sino imposible. Por eso se preocupa Dios por nosotros. Y es que no, mire, nosotros tenemos el temor de decir, sí, somos santos, y es que hay otras cositas que estoy preparando, otra enseñanza, sí, otras cositas que también tú las dices, no, es imposible, ¿cómo vas a creer? Ay, hermano, si supieran lo que estoy viendo aquí, ¿por qué? Porque es el evangelio de los últimos tiempos, hermano, donde la frialdad de la gente está ganando este mundo, frialdad incluso dentro de las iglesias cristianas o evangélicas, hermano. Hay mucha frialdad. Mira, yo cuando te hablo, vamos a Job 38, 21. Yo cuando te hablo bíblicamente. Pero si tú le hablas a uno de los fanáticos del evangelio, que hay muchísimos fanáticos del evangelio, y Dios no te llama a ser fanático, sino un hacedor de su palabra y que le creas a Él. Mira lo que dice en Job 38, 21. Dice así, tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido, y es grande el número de tus días. Aquí el Señor se representa a Job y lo reprende. Lo reprende porque está recibiendo consejos, unos consejos malos, o no sabían y lo acusaban injustamente, pero su defensa también respondía sin sabiduría. Y Dios le dice en el versículo 1, dice, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, y yo te preguntaré y tú me contestarás. Ahí empieza a decirle Dios, hablando de la creación, ¿dónde estabas tú cuando yo hacía esto? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía lo de acá? ¿Dónde estabas tú? Y vamos a leer aquí un poquito aquí. Le dice así, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si lo sabes. Todo esto. ¿Por dónde va el camino de la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa? Ahí le dice, tú lo sabes, fíjate lo que dice, tú lo sabes. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido. Y es grande el número de tus días. Por eso nosotros estuvimos allá arriba, fuimos testigos.
En Eclesiastés 3:11 dice que Dios puso eternidad en el corazón de nosotros sin que el hombre alcance a entender esa eternidad. Todos lo tenemos aquí. Y será por eso que yo te hablo, porque te hablo de la eternidad de Dios, que es real, es verídica. Dice, o sea, nos da a entender que todos nosotros estuvimos ahí. Cuando Dios creaba, nosotros fuimos testigos de todo esto. ¿Cómo? No lo sé, hermano. Eso sí te digo. Y ahí fueron contaminados muchos cuando se rebeló el enemigo. Ahí también, por eso dice, sus obras estaban acabadas desde la fundación del mundo. Que su nombre en Apocalipsis 13:8 dice, y adoraron todas las bestias cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero desde la fundación del mundo. Fíjate. Y nosotros tenemos que ver que estemos inscritos en ese libro de la vida, que no seamos borrados. Nosotros tenemos que andar despiertos, hermano, porque aún las escrituras dice que hasta los escogidos lamentablemente van a ser engañados, ¿sí? Él hace su llamado, escoges mucho, pero hay otros que tienen que ser aprobados. Es que no basta con ser escogido nomás, hermano. Hay que estar despierto. Mira, hermano, yo quiero que sepas una cosa. Que nosotros cada día aprendemos y aprendemos y aprendemos más de Dios. Nosotros no dejamos de aprender. Es constante la enseñanza que Dios nos da. Y Él quiere que nosotros vivamos aprendiendo. Ese aprendizaje no se termina, hermano. No se termina porque no se termina. Fíjate que la gente no entiende que Cristo no solo murió. Y son gente que tiene un grado de estudio secular enorme, hermano. Que tienen hasta varias profesiones. Son gente que cuando yo te digo, yo soy sincero que cuando los escucho hablar, a mí me gusta cómo habla porque son muy elocuentes, muy centraditos. Pero cuando habla algo, es como que algo en uno se desinfla. Por ejemplo, ellos dicen, que Cristo no murió por el universo. No murió. Murió por nosotros, por los hombres nomás. No, Cristo murió por el universo. Cristo murió por todos nosotros. ¿Y por qué llegan a decir eso ellos? Porque dice Juan, fíjate hasta dónde, y tú vas a entender, yo sé que te voy a entender, porque te voy a decir, Juan 17, 9. Aquí Cristo que oras por sus discípulos, dice el prefacio. Así empieza el 17 de Juan 17. Dice Jesucristo orando por sus discípulos. Ahora en el 9 dice lo siguiente. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por lo que medita eso ruego. ¿Se dan cuenta, dice hermano? Que Cristo solo murió por nosotros. Cristo no murió por todo el mundo. El mensaje de Dios no es universal. El mensaje de Dios es universal. Y es que no entienden esto, hermano. Que dice, de tal manera amó Dios al mundo. Fíjate, primeramente toma en cuenta una cosa, Juan 3:16, que dice, mundo. Vamos a parafrasear esta palabra. Yo voy a decir lo siguiente. De tal manera amó Dios a la creación, toda su creación, que dio a su Hijo unigénito. Ya muchas veces le he dicho que si Jesús hubiese muerto solamente por la tierra, tuvo que haber salido solamente hacia la tierra, nomás allá afuera y llenarlo todo. Toda la tierra, pero no, dice que subió más arriba de los cielos para llenarlo todo. Entonces, vemos que Cristo, ¿y por qué dice aquí? Porque que Él ora solamente por los que han recibido a Cristo.
Pero Él murió por el mundo. No sé si me entiendan. Él murió por el mundo. ¿Me predicaron a mí el evangelio? Sí, yo acepto a Cristo y me voy. Porque el evangelio todavía se sigue predicando para el mundo. Este mundo es toda la creación. Y, oye, yo digo, si esto es tan fácil de entender, Jesús está diciendo que Él ora por sus escogidos, por los que el Padre le entregó. Pero Él murió por el mundo, por el cosmos, por todo. Ahora fíjate, yo le digo a la gente, mira, que yo sí le he dicho a la gente, Dios no ruega por ustedes. O sea, los hombres que no aceptan, no. Dice las escrituras claras que Jesús solo ruega por nosotros. Es nuestro abogado, el que intercede por nosotros. Porque vivió una vida de hombre aquí en la tierra y sabe cuáles son las debilidades de nosotros. Por eso tuvo que venir, ponerse en este cuerpo. Igual al mío, un cuerpo de carne para ver cómo le iba. Intercede por nosotros, por más culpables que seamos, porque nos estamos sacrificando en hacer la voluntad del Padre. Y Él intercede, no, Padre, espérate, sí cayó. Pero déjalo que se va a levantar. Él ora, ruega por nosotros, intercede ante el Padre. Ahora, si Jesús solamente ora por nosotros, lo que lo hemos recibido en el corazón, ¿quién ora por el mundo? Eso somos nosotros. A nosotros nos toca orar por este mundo, porque somos parte de los escogidos de Dios. Y no quiero volver a hablar de cosas que yo ya he hablado acerca de Dios. Y es que hermano, no entendemos las escrituras. Vuelvo y repito, a la gente se le vuelve una parábola. ¿Por qué? Porque en el momento que comete un error, a ver, repita, hermano, usted quiere recibir, sí, repita conmigo. Padre, me arrepiento de esto. Ah, sí, ya recibió a Cristo. Ya está. Y todos saben que lo que un vecino. Fíjate lo que me pasó en esta semana, que vi en un video donde estaba Elon Musk, este magnate de la tecnología, y estaba con unos evangélicos, y estaban hablando ellos, y de repente uno de ellos le dice, pero tú puedes recibir a Cristo. Y ese señor se puso así como indeciso, y como que lo presionaban. Y él puso unas cuantas palabras, no dijo sí, lo quiero recibir, gloria a Dios. No, él tuvo que darle una charla y viendo cómo es él, claro que tengo que recibirlo. Y contento, ese es como que lo estás convenciendo. Yo dije, no, ese señor de veras, no, yo no sé cómo está la vida de él ahorita, si de veras está caminando, se está congregando, está en una iglesia. Si tú tienes tiempo de averiguarlo, hazlo. Pero yo te digo una cosa, que la iglesia está así, mira. La iglesia está llena de gente así. De oyentes. De oyentes. Están creyentes. Están siervos. Están discípulos. Están amigos y están hijos. Entonces, la cosa en la iglesia es un proceso que tú tienes que pasar todo esto, hermano. El oyente es una persona como en la parábola del sembrador que habla Mateo 13, sí, la parábola del sembrador, si la han escuchado, ¿no? Vamos a poner a estos 6 en la parábola del sembrador. ¿Qué le parece? No tengo anotado nada, hermano. Vamos a poner en la parábola del sembrador al oyente, al creyente, al siervo, al discípulo, al amigo y al hijo. ¿Qué le parece? Entonces, la palabra del sembrador dice que salió él a sembrar. Y a lo que iba a sembrar dice que parte de ella cayó en el camino. Y vinieron las aves de los cielos y se las comieron. Se comieron.
Estos son gente que van y no creen. Este es el oyente. Y no cree lo que se le ha hablado. A pesar de estar en la congregación, estamos hablando de gente de congregación. Este hombre no va a creer. El otro dice que cayó en pedregales, donde no tenía raíz. ¿A qué? Porque estaba en piedra, no tenía mucho raíz. Y se secó, se marchitó. Entonces la palabra de Dios dice, este es el que oye la palabra al momento y la recibe con gozo. Este es el creyente. La recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es corta de duración, pues al venir las aflicciones o las persecuciones por causa de la palabra, luego tropieza. Chao, bye, hasta aquí llegué. Eso está lleno. Y el siervo. Dice que la otra cayó entre espinos y que estos ahogaron la palabra. ¿Y qué pasa con esto? El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Este es el siervo, que muchas veces hace las cosas con malas ganas, ¿no? Porque tengo que hacer esto. Es que mira lo de allá. Hay siervos fieles, hay siervos incluso fieles. Fieles que quiere imitar a su amo. Estos se vuelven discípulos. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Me faltan tres, ¿no? Me falta el discípulo, el amigo y el hijo. Bueno, esto se resume en la buena semilla. Sí, la buena semilla. Dice así, más el que fue sembrado en la buena tierra, más el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 160 y 30%. Entonces ubiquemos a estos tres últimos ahí. El 30%. Ese es el discípulo. El 60% es el amigo. Y el 100% es el hijo que entra totalmente allá. Y es que cuando mira, recuerdo que dice Jesús, le dice a los discípulos, ya vosotros no sois mis siervos, sino mis amigos, porque les he contado todo acerca del Padre. Les he dicho todo acerca del Padre. Ahora, tú no te vas a quedar ahí nomás siendo amigo de Jesús, porque la idea es estar en la casa del Padre. Y el que está en la casa del Padre es el Hijo. Porque puede ir el amigo a visitar al amigo que está allá adentro, pero le dice, espérame aquí que ya vengo. O si lo dejan entrar allá afuera, nomás espérame que ya entro. El Hijo es el que está, disfruta de la casa, sabe qué hay dentro de la casa. Y a eso somos llamados nosotros. Esto no es cuestión incluso que recibes a Cristo y ya hay fiesta en los cielos. No hay fiesta en los cielos cuando recibes a Cristo, sino cuando llegas a la casa del Padre. Cuando llegas y la fiesta es la boda del Cordero que tienes que disfrutar tú y todos los invitados de ese momento. Hay tantas cosas que nos meten gato por liebre a veces en el evangelio y nosotros aceptamos y vivimos con un evangelio transversado diferente. Ahora es decisión tuya, hermano. Hombres que no creen que tienes que vivir una vida santa aquí en la tierra, que sí se puede, hermano.
Podemos morir en la lucha, sí, sin serlo, pero Dios está viendo que está muriendo en esa lucha, que tu pensamiento persevera en Él. Y podemos morir imperfectos porque Él nos va a perfeccionar. Pero recuerda que Pablo aquí logró todo. Y para que tengas un ejemplo de Pablo, míralo a Noé, míralo a Moisés, míralo a Elías, míralo a Cristo y después míralo a Pablo. Alcanzó todo aquí en la tierra, estando aquí. He acabado mi carrera, dice. He peleado la buena batalla. Y es tiempo de que ser sacrificado. Aunque antes de eso ya se lo estaba llevando porque dice, no es necesario quedarme por causa de ustedes. Porque él sabía que cuando él partiera, iban a entrar los lobos rapaces, que hoy en día tienen como 12,000 religiones, que se han conformado con saber solamente la existencia de Dios. Sí, yo sé que Dios existe, yo creo que Dios existe. Y se han conformado con eso. Y se le han enseñado que son hijos de Dios, porque somos creación de Él. Le han enseñado a que defienda su humanidad, cuando no le han puesto las cosas claras, que el evangelio, un verdadero hijo de Dios, no tiene sinónimo de humanidad, porque el evangelio no es sinónimo de humanidad, sino más que de espiritualidad, es de santidad. Ese es el evangelio. Vivir en santidad, de vivir con la naturaleza de Dios, sin importar en el lugar en que nos encontramos. Si le gusta o no le gusta a la gente, no importa. Aquí hay que hacer todo por el bien de él. Ellos tienen que saber que nuestras intenciones son buenas, pero en su corazón todo lo ve malo. Porque le está cortando de lo que a ellos más les gusta, lo que más disfrutan. Y esto estoy hablando de iglesias evangélicas. No estoy hablando solo del mundo. Así que yo veo que Jesús sí murió por el cosmos. Porque para empezar, el pecado no empieza aquí en la tierra. El pecado empieza arriba con la revelación del enemigo que sabemos. Allá empieza. Y él contaminó todo arriba. Toda la creación la contaminó. Y Dios nos llama a nosotros, más o menos como ayudantes de Él, para que ayudemos a la descontaminación del mundo, porque nos llama incluso a que nosotros tenemos que ir a predicar a ellos. Eso dice Efesios 3, hermanos. Por eso no lo entienden. Que tenemos que ir a darle la multiforme sabiduría de Dios a las regiones celestes. Eso le fue dado a Pablo. Así, y de aclarar, dice Pablo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestes. Señores, Cristo murió por toda la creación y nos llama a nosotros también para que nosotros anunciemos todo el misterio escondido de Dios. Se lo revela a la iglesia para que ellas también vayan y les hable a toda su creación. Es que hay más versículos bíblicos, pero no quiero fundirte el cerebro. Sí, más versículos bíblicos que ahí están, pero no los ves. Así como este. Nunca casi escucho a alguien que hable de esto. Jamás. Me lo enseñaron, sí. No voy a decir, no, si Dios me lo reveló. No, a mí me lo enseñó. Mi apóstol me lo enseñó. Y me ha enseñado muchas cosas, que por ahí he partido y he visto muchas cosas. De ahí parto a ver otras cosas más, para creer que sí hay vida después de la muerte.
Aquí no podemos caminar como el mundo. Muchos del mundo creen que el hombre nace, crece, reproduce y muere. No, el hombre nace, crece, reproduce, muere y sigue viviendo. Y eternamente. Pero el hombre de Dios, el hombre que se ha despojado totalmente de la naturaleza humana. Y vive en la naturaleza divina, en la naturaleza de Dios. Fíjense que le estoy metiendo cositas que después voy a hablar, ¿eh? Para que no se te funda la cabeza cuando te... Hermano, no es intención de mí jactarme de lo que te hablo. Más que jactarme, sinceramente me da coraje de ver cómo a muchos los están llevando para abajo, hermano. Los están llevando a hacerle compañía al enemigo. No te hablo para jactarme, más me enojo. Y te hablo por eso hasta con seguridad. Pero ese enojo que tengo es un enojo contra la mentira, contra la impiedad de la gente, contra los infiltrados en el evangelio, contra aquellos que buscan las escrituras, las Biblias, solo para combatir contra nosotros, pero no para buscar de Dios. A muchas personas digo, lee la Biblia, pero no lo leas para combatir, porque ahí sí estás tostado, le digo, porque puedes llegar incluso a combatir, pero puede ser tu perdición. Combatir, pero erradamente, porque el que está bien sostenido de Dios difícilmente lo vas a convencer de eso que no es así. Es necesario, hermano. Dios está preocupada por su creación. Dios quiere que volvamos a su casa, así como el hijo pródigo regresó. El hijo pródigo estaba ya ido y volviendo en sí, estaba ido. Así está el mundo, hermano, ido, loco. Aunque nosotros nos llamen locos, nosotros estamos más cuerdos que ellos. Así como la oveja perdida, Cristo quiere que volvamos. Y es interesante eso, dice, llama una oveja, 99, o sea, los 99 están allá arriba, hermano. Y una se la ha perdido. ¿Sabes cuál es esa una? La iglesia, la esposa del Cordero. Esto te lo digo ahorita. Esto sí te lo digo ahorita, sí. Esa una es la esposa del Cordero, pues. No que somos uno con Cristo, es el cuerpo de Cristo. Y Él ve uno, la esposa, su cuerpo, que está aquí, que está perdida, pero que la vino a buscar, que ha pagado su rescate. Y Él lo que menos quiere es que el mundo menosprecie el rescate y el sacrificio de Cristo en la cruz, de Él, del Creador de nosotros. Eso es lo que menos quiere. Quiere que volvamos a redimir. Quiere que hagamos su voluntad. Que no es fácil, sí es verdad, no es fácil. Yo no te la voy a pintar la vida cristiana color de rosa. Pero tú no tienes opción. Pero si tú no lo intentas, no verás la facilidad que te va a dar el Señor cuando hay esfuerzo de parte tuya. Cristo te amo, yo también te amo mucho, por eso te hablo. Cuídate. Amén.